como digo, en términos generales, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, una parte del sistema, cálculos de carga, perfil de carga como tal, las pérdidas que hemos platicado anteriormente también, y algunas prácticas de instalaciones industriales. Conceptos básicos, pues hablamos de cargas normales, cualquier dispositivo o equipo que realice un trabajo, cualquier motor o lo que sea. La carga crítica, que también hemos platicado de que se refiere a aquel equipo que no puede dejar de funcionar y que por lo tal, en condiciones normales, utiliza un UPS. La carga de emergencia se refiere a aquella carga que funciona cuando hay una suspensión del servicio. El mejor ejemplo son las luces de emergencia cuando hay un apagón en una instalación. Carga especializada, estamos hablando de carga de carácter industrial, por ejemplo un motor o un compresor o lo que sea. Esto se considera como tal una carga especializada. Carga electrónica, pues es la carga que básicamente utiliza corriente directa, que cuando hablamos de armónicas se recordarán ustedes que es la fuente de armónicas. Carga resistiva, pues básicamente es la carga que son los consumos de potencia real, por ejemplo, lo que es calefacción y lámparas incandescentes. La carga inductiva, pues es básicamente la carga que sí requiere cierto porcentaje de reactiva real, principalmente son los motores y las lámparas fluorescentes. La carga capacitiva, pues, aunque técnicamente como tal no es una carga, pues el mejor ejemplo es el banco de capacitores, que nos va a servir para compensar reactiva en una industria. Y podemos hablar también de el régimen de trabajo. Podemos decir que entonces en función de el tiempo que opera una carga, podemos identificar tres tipos. Uno continuo se refiere a un ciclo de trabajo de 3 o más horas. Es decir, que si una máquina trabaja más de 3 horas, se considera como un equipo de carga continua o de régimen continuo. Si hablamos de corta duración, se va a referir a aquel equipo cuyo ciclo de trabajo es menor de 3 horas. Dicho de otra manera, si por ejemplo tenemos un motor que solo lo utilizamos durante un par de horas al día, estamos hablando entonces que va a ser de régimen de corta duración. Y podemos hablar también del equipo intermitente, que se refiere a aquellos equipos que trabajan durante tiempos muy cortos, pero muy frecuentes, o sea que son aquellos, podemos hablar tal vez de una banda transportadora que transporta cierta cantidad de equipos o suministros y después nuevamente vuelve a circular. Este sería un buen ejemplo de una carga intermitente. También podemos hablar de la corriente nominal. Básicamente la corriente nominal pues es la requerida por un equipo o dispositivo en condiciones no estables. Y podemos hablar en este caso de que en la placa del dispositivo esto muchas veces se identifica como con las siglas FLA, que es de Full Load Ampere, o básicamente A. Es decir, que si encontramos nosotros en la placa que dice 100 FLA, significa que la corriente nominal de ese motor a plena carga es de 100 amperios. También encontramos la corriente de arranque. La corriente de arranque es la requerida para que un equipo pues empiece a funcionar. Esto, como digo, es de muy corta duración, pero alcanza valores cercanos a 6 veces la corriente nominal. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica en la cual tenemos de que en un momento arranca el motor y luego con el tiempo se va estabilizando la corriente, y como ven, la corriente estable, que será la corriente de operación, va a ser bastante más pequeña que la corriente de arranque. Pues la potencia real, que también ya le hemos hablado también en oportunidades anteriores, los kilovatios, la reactiva, la total aparente, el factor de potencia, básicamente son aspectos que sí se manejan mucho dentro de una instalación industrial.
También hablamos a nivel de alimentador. Cuando hablamos de un alimentador, estamos hablando de un circuito que alimenta desde un tablero principal a un tablero secundario. Es decir que este alimentador no necesariamente llega hasta donde está la carga que queremos alimentar, sino que llega a un tablero intermedio o un subtablero. El ramal pues es básicamente lo mismo, lo único que este sí sale de un tablero hacia una carga. Es decir, la diferencia está en que el alimentador no llega a una carga, sino que llega a otro tablero, mientras que el ramal sí llega a una carga. El ducto pues básicamente es el dispositivo que utilizamos para contener los cables, ya sea metálico, PVC, etcétera, que es como vemos acá, que pues es básicamente para proteger nuestra instalación, sobre todo de interferencias mecánicas que pueden ocurrir en una industria. Luego hablamos de la norma NEC, que realmente es la norma americana contenida en lo que es el Código Eléctrico Nacional. Aquí en Guatemala, como ustedes saben, no tenemos normas y muchas de las cosas nos basamos en la norma NEC para poder realizarlas. Esta es una buena cosa porque, como digo, al final, si seguimos la norma NEC, vamos a tener garantía que nuestra instalación va a trabajar bien y no vamos a tener problemas. Si no la seguimos, pues tal vez no va a funcionar, pero eventualmente podemos tener problemas. Entonces, como digo, si queremos no tener problemas, pues lo más conveniente y más recomendable es seguir lo que nos dice la norma NEC. A nivel europeo, pues también el equivalente a la norma NEC es la norma IEC, que es la norma de la Comisión Internacional de Electrotecnia, como digo, que es la norma europea. Anteriormente, antes de que estuviera la Unión Europea tan integrada, pues también existía la norma alemana, que era básicamente bastante fuerte, y de esta norma alemana, pues básicamente se renombró, se basó esta norma IEC, que es la norma, como digo, que ahora se utiliza en toda Europa. Dentro de las partes del sistema, pues podemos hablar de una figura que ya ustedes también la vieron la vez pasada, y podemos empezar a hablar de la acometida, que es el punto o sitio de entrega de la energía, básicamente. Esta pues obviamente involucra tener un medidor. Este medidor pues básicamente puede existir de diferentes tipos, de diferentes parámetros que miden, unos más que otros, pero si estamos hablando ya de una instalación formal y todo, pues yo sí sugeriría que al menos aparte de la energía y la potencia, pues nos mida el voltaje, la corriente, por fase y entre fases y de fase neutral, que nos mide el factor de potencia, la frecuencia, la reactiva, etcétera. O sea que básicamente ya no nos quedemos solamente en lo que es la potencia y la energía, sino que de alguna manera nos den más valores para poder tener un mejor control de lo que es la calidad de energía. Como digo, existe la tecnología analógica y digital. Básicamente, sugerencia también usar la digital. La exactitud en base a ciertas normas, pues es básicamente una exactitud de 0.2%, que es la norma, digamos, para mediciones comerciales. Si estamos hablando de mediciones internas, pues esa norma, esa exactitud puede tal vez variar a 0.5%, pero si estamos hablando de una acometida puramente comercial, sería de 0.2%. También es importante por la integración que este medidor pues tenga un puerto de comunicación, ya sea Modbus o Ethernet. Realmente el Modbus es el más conocido. Realmente tanto el Ethernet puede ser también Modbus, pero hay dos modalidades, digamos así, en función del tipo de conector. Entonces, digamos ahí el Modbus más común es el que tiene un conector le llaman RS485, que es el que utiliza más a nivel de dispositivos, y el otro pues es el Modbus, que básicamente utiliza un conector como que fuera una red de Ethernet, o es una red de Ethernet.
También pues vamos a mostrar los transformadores de corriente, que son los famosos CTs. Estos transformadores pues básicamente se miden en amperios en función de lo que queremos medir. Si nosotros tenemos un flipón de 100 amperios, pues entonces tenemos que usar transformadores de 100 amperios. Si tenemos dos fases, pues vamos a usar dos transformadores de 100 amperios. Si tenemos tres fases, pues serían tres transformadores de 100 amperios en función de las fases. Pero la clave de todo es que la guía para ver qué tamaño de CT utilizamos es básicamente utilizar el breaker o el interruptor digamos, del circuito. Los transformadores de potencia, pues como digo, los transformadores de potencial realmente estos se van a medir solamente, van a servir para medir solamente en instalaciones aquellas que son arriba de 1000 voltios. Dicho otro, en nuestro caso, como el voltaje máximo es de 480, entonces a nivel industrial, que es el bajo voltaje, eso se utiliza básicamente solo los transformadores de corriente, los CTs. Y si estuviéramos hablando de una medición en 13.8, pues entonces esa medición sí ya tendría que utilizar, además de transformadores de corriente, transformadores de potencial. Bueno, como dijimos, entonces, acá con los medidores, pues básicamente aquí hay una muestra de uno que es de tipo socket, que es tipo redondo, que le llaman, pero si no son redondos, pues básicamente, digamos así, son los más comunes ahora para nivel interno. A nivel externo todavía se utilizan mucho los tipos socket, que son los redondos. Los medidores, los CTs de corriente en este caso, son pues básicamente, le llaman las donas, que son pues, redondos o cuadraditos o rectangulares, como ustedes ven ahí. Hay unos que ven el de abajo que está separado, este se le llama núcleo partido, porque para instalarlo simplemente no hay que desmontar el cable, sino que simplemente se separan las dos piezas y se monta sobre el cable. Ahora, si no fueran de núcleo partido, pues sí, entonces, sí, para meterlos, pues hay que desmontar el cable del breaker o meter el transformador antes de sujetarlo al breaker. Siendo con los transformadores de probabilidad de conversión de voltaje, pues básicamente como mencionamos, su capacidad, su finalidad es ampliar o reducir el voltaje de una instalación. Básicamente se mide en voltamperios o en kilovoltamperios. Básicamente el voltaje primario es el voltaje de entrada. Si estamos hablando de consumidores grandes, estamos hablando de 69 kilovoltios, 13.2. Si estamos hablando de voltaje secundario, pues vamos a hablar de 480 voltios o 208 voltios o 240 voltios, etcétera. Porque esto depende en función del tipo de conexión que tengamos. O sea, los transformadores sean delta estrella, esto está en función de qué voltajes son los que queremos obtener. Si por ejemplo queremos un voltaje estrella, pues entonces va a ser 480 o 208. Ahora si tenemos una conexión delta, el voltaje no va a ser 480, sino que va a ser, que sé yo, 460 o 440, por ejemplo. También dentro de esta parte de transformadores, también hablamos de los transformadores secos, que como digo, estos no utilizan aceite, sino que básicamente su dieléctrico no es, digamos, no es líquido, puede ser algún químico o puede ser a veces propio aire. Estos básicamente se utilizan para instalaciones muy pequeñas. Por ejemplo, se utilizan donde quiero subir de 208 a 480 o bien al revés, va a bajar de una instalación de 480 a 208. Aquí también se pueden incluir dentro de estos transformadores los que se llaman los autotransformadores, que básicamente se utilizan para aplicaciones, pues, cuando las variaciones de voltaje son muy pequeñas. Si, por ejemplo, yo quiero subir de 208 a 240, entonces lo más seguro que utilice es un autotransformador. Esto más que todo para condiciones industriales, porque como de nuevo tenemos en cuenta instalaciones que
que a veces los equipos vienen en 230 si son europeos o 240, y si son americanos vienen en 208, en fin, para arreglar ese tipo de problemas es que utilizamos estos transformadores. Aquí tenemos una foto de transformadores, un transformador grande de subestación, un banco de transformadores de poste y un transformador seco. Y estamos hablando, por ejemplo, de un edificio, pues se utiliza unos transformadores que se llaman pad mounted, que son básicamente con aceite, pero digamos no tienen tanto aceite, para ponerlo así simple, como lo que sería un transformador de subestación abierta. Siguiendo con nuestro sistema, pues también encontramos un interruptor principal, que es el que nos sirve para poder abrir o cerrar una instalación en la alimentación o un circuito. Si estamos hablando al principio, sería el principal, pero esto también, como en la gráfica, también encontramos a nivel de diferentes tableros para poder abrir y cerrar circuitos. Usualmente también estos interruptores, aparte de servirnos para abrir y desconectar circuitos, perdón, me preguntan aquí qué ventaja de los transformadores. Bueno, realmente las ventajas, vamos a regresar. En esta parte, pues digamos así, no es que exista una ventaja, sino que está en función de las características de la instalación. Si estamos hablando de una instalación que es muy, digamos, muy pequeña a nivel de su consumo, pues entonces vamos a utilizar este banco de transformadores que se van a instalar en poste. Básicamente, podemos decir que, asumiendo que son de 25 kVA cada transformador, estamos hablando aquí de un banco de 75 kVA. Pero si la instalación es más grande, pues, asumiendo que fuera de 500 kVA, entonces obviamente ahí por el tamaño y todo no se va a poder poner en poste, entonces se va a tener que poner un transformador de subestación como es el que está al lado izquierdo, o sea, un transformador ya grande, pero es más que todo por el tamaño. Ahora, el transformador seco se utiliza más que todo en instalaciones interiores, o sea, como digo, más que todo para hacer cambios de voltajes bastante pequeños, de 208 a 480 o bien de 208 a 240, o sea, esos son transformadores secos de tamaño pequeño, que estamos hablando de 30, 40 kVA, y entonces son para fines puramente, digamos, de acomodar el funcionamiento de un equipo dentro de una instalación. Sí, obviamente dentro de los transformadores sí también se diferencia por su tipo de enfriamiento, sus sistemas de aislamiento, en fin, hay una serie de características, pero en términos generales, como digo, tratando aquí de simplificar un poco, pues entonces podríamos hablar de estos tres tipos. Siguiendo entonces con el interruptor, pues como les mencionaba, nos sirven también no solo para conectar y desconectar circuitos, sino también para darle protección en casos de cortocircuito y sobrecarga. Es decir, que a la hora que tengamos por ejemplo, si tengo un circuito que está para trabajar en 30 amperios y por X razón hay una supresión de recarga de 40 amperios, automáticamente entonces tengo que tener un dispositivo que me desconecte el circuito, que me lo abra, para que entonces así no voy a tener problemas serios de que se me dañe equipo o dañen personas. Entonces, esta protección es adecuada y va dentro de lo que es el dispositivo como tal. Estos, pues básicamente, si estamos hablando de instalaciones industriales y a nivel de instaladores de interruptores principales, pues estos van a ser sobre todo trifásicos. Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, de 2000 amperios, vamos a decir que se especifica 3 por 2000. Ya se sabe que es trifásico de 2000 amperios. Si fuera un monofásico, por ejemplo, 220, diríamos que es 2 por 2000, por ejemplo, ¿verdad? Pero por el tamaño, pues no va a haber 2000, pero para el ejemplo, básicamente, y si fuera solo una fase, sería 1 por 2000. Pero que en términos generales son trifásicos. Entonces,
Interruptores, pues básicamente se instalan en paneles eléctricos, ya sean tableros o algo que se llama switch guía, que vamos a ver la figura a continuación. También vamos a hablar del generador, que es el respaldo básicamente de la fuente de respaldo dentro de la instalación, que sobre todo a nivel industrial pues es fundamental. Usualmente es una planta de emergencia que trabaja por lo general con diésel. Hay algunas plantas que trabajan con gas propano. Aquí en Guatemala no son comunes, pero sí hay, o gas natural, básicamente. Y va siempre acompañado de su switch de transferencia. ¿Para qué sirve el switch de transferencia? Pues básicamente que cuando hay algún apagón automáticamente, o no necesariamente automáticamente, no puede ser manualmente también, entonces se mueve el switch para que entonces la alimentación sea a través de la planta de emergencia. También tenemos los tableros de cargas, que como hablamos, tableros principales o subtableros. Y estos tableros, pues en términos generales, se dimensionan por la carga que van a tener, el amperaje. Entonces podemos encontrar tableros que funcionan hasta 800 amperios, otros a 1600 amperios, y así los vamos especificando. O sea, que básicamente no es que cualquier tablero yo lo ponga y solo por el espacio le pueda poner cualquier carga que se requiera, no, sino que realmente están hechos en función de ciertos niveles de corriente. Y lo vamos a ver en las fotos también. Estos, pues, los tableros de carga básicamente reciben a los alimentadores o los circuitos o los cables que vienen de un panel principal. Y también alimentan a los tableros secundarios y a los ramales que alimentan la carga. Es decir, que los tableros pueden salir, si estamos hablando de un tablero principal, pueden salir cables que van hacia otro tablero, cables que van a una carga en especial, en función de lo que requiramos. Pero vamos a ver las diferencias acá, con las fotos. Aquí, empezando primero con lo que sería el interruptor principal, pues básicamente aquí tienen ustedes una foto de un interruptor que básicamente es trifásico. Se mira ahí las tres fases, aunque el switch es solamente uno. Ese switch, a la hora de conectarlo, pues si yo quiero lo subo, o si hay un cortocircuito o una sobrecarga, pues automáticamente se baja, ¿verdad? Ese sería, digamos, este es trifásico. El que tenemos al lado, este es lo que se llama un centro de carga, que básicamente yo le digo centrito de carga porque a nivel industrial requiere cargas muy pequeñas. Aquí, como ves, solo tiene un flipón, y entonces, que puede ser para un aparato, pero originalmente pues hay para hasta, digamos, 48 polos que le llaman, que puedo conectar 48 flipones o interruptores, básicamente, pues son los centros de carga. Pero a nivel, digamos, de un interruptor principal, se utiliza algo así como el de la figura que tienen ustedes, el de la figura de la izquierda. A nivel del generador de la fuente de respaldo, pues tenemos aquí las fotos, podemos apreciar lo que sería una planta de emergencia, por lo general diésel, y podemos tener su chip de transferencia. En la figura en medio tienen ustedes que dice vapor o vapor, debe ser. Este es un switch de transferencia manual que tiene un switch ahí que cuando se va la luz, entonces tiene que ir alguien arrancar la planta, y al arrancar la planta mover el switch para que entonces el suministro sea directamente de la planta de emergencia. Cuando viene la luz, entonces hay que ir a apagar la planta y se mueve el switch para que otra vez esté la alimentación a partir del generador. El switch de transferencia que miran ustedes al lado, a la derecha, que es un cuadrito, pues ese es un switch automático, que ese pues ya no requiere obviamente de operador para ir a moverlo, sino que él detecta cuando hay un apagón, automáticamente manda la transferencia hacia la planta de emergencia, arranca la planta de emergencia, y cuando la luz regresa, pues entonces se apaga la luz de la planta de emergencia y automáticamente regresa al control hacia la alimentación principal. Esto, como digo, son, digamos, los diferentes switches que se manejan dentro de la parte de generadores y plantas de emergencia.
A nivel de tableros, como mencioné, ustedes tienen el tablero pequeño que está al lado, digamos, izquierdo. Este es un tablero. En ese tablero van conectados los diferentes interruptores o protección termomagnética que mencionamos. Ahí van conectados todos los circuitos a nivel industrial, que de cada uno de esos circuitos sale para alimentar un equipo específico, llamado así un motor o lo que sea. Y del lado del switch guía, del lado derecho es el switch guía. Este es un tablero, pero es un tablero grandote para instalaciones usualmente principales, distribución principal. Estos se diferencian del anterior, que estos van parados, o sea que su estructura son paneles que van parados, mientras que el tablero ese va de alguna manera apoyado a través de una pared, ¿verdad? Básicamente. Aquí pues básicamente les muestro un diagrama unifilar real. Por el tamaño del dibujo se lo he hecho en 3 partes, pero ustedes pueden ver al principio que tenemos un interruptor principal que es el que pone la empresa eléctrica. Luego tenemos aquí un transformador de 5 MVA cuyo voltaje primario es 13.2K y su voltaje secundario es 480 trifásico, 277 monofásico. Ese es su voltaje secundario. Después de eso sale un breaker, como yo le llamo, o un interruptor, que es de 3 por 6.000 amperios, o sea que es un trifásico, de 3 fases, lógicamente, cada una de 6.000 amperios. Después tenemos en el unifilar la descripción de los cables que llegan ahí, cuántos cables llegan, qué tipo de cables son por fase y también lo que es el neutral, para llegar ahí a la parte de donde tenemos un tablero. Esos tableros son, digamos, tiene una transferencia automática, o sea que tiene una planta de emergencia con su switch, cada uno de ellos. Esta es una instalación industrial. El TP1, el TP2, que lo vamos a ver en la otra figura, y el TP3. Entonces, cada uno con su transferencia automática. La misma historia, tiene también su breaker, que es de 3 por 3.000 amperios, el otro 3 por 1.600 y el otro 3 por 3.000. Los cables también que salen, y lógicamente la alimentación para, digamos, el tablero. Aquí tenemos en la parte 2, digamos, tenemos en este sentido el tablero TP1, que básicamente de ahí salen, de este tablero principal salen otros alimentaciones, otros circuitos. Entonces tenemos, por ejemplo, uno que va para producción, que es de 3 por 200. Como estamos hablando de producción, lo más seguro es que sea otro que va a alimentar otro tablero, y de ese otro tablero van a salir otros circuitos ya para diferentes tipos de motores o cargas que queramos alimentar. Pero en este caso, pues, tenemos TP1, tenemos producción 2, producción 1, bombas de recepción, bombas de agua, sala de potencia, compresor nuevo, o sea que son básicamente diferentes cargas que van de un tablero hacia otro, cada una con su breaker o su interruptor. Miren ustedes aquí 3 por 200, 3 por 125, 3 por 125, etcétera, etcétera, cada uno, ¿verdad? Y que nos va a alimentar, digamos, un tablero o bien una carga específica. Si lo vemos, el TP3 pues es más chiquito en el sentido de que nos va a alimentar solo lo que es una línea de camarón, otra fase 1, línea de camarón fase 2, y vamos a ver que tiene uno que ahí tiene un breaker de 3 por 600 y el otro 3 por 1200, y están también los cables, digamos, el tipo de cable de cada fase. Esto, como digo, es importante hacerlo porque por sencillo, bonito que parezca, no necesariamente en todos lados lo llevan, y lo llevan actualizado, y es súper útil a la hora de cualquier ampliación o cualquier falla que podamos encontrar. El tablero TP2, aquí tal vez para verlo un poquito más grande, pues básicamente la misma historia, tiene un montón de
de salidas, exclusor soya, PET, calderas, recepción, etcétera. Como ven, cada uno con su interruptor. En este sentido, por el tamaño de todos son trifásicos. Digamos, y también nos indica los cables que por fase y qué tipo de cable. Esto básicamente sería un diagrama unifilar real. Bueno, ya con esto podemos platicar también un poco sobre el cálculo de cargas. Como digo, aquí estamos tratando de hablar todo esto más orientado a la parte industrial. Pero digamos, cuando hablamos de cálculo de cargas, lo primero pues es tener un levantamiento de los equipos. ¿Qué tenemos? Obviamente el equipo importante. Y esto pues obviamente debe incluir la descripción, qué es el equipo, para qué sirve, etcétera. Cuál es su potencia en HP, o sea, en caballos o en kilovatios. Por lo general el equipo americano viene en caballos y el equipo europeo viene en kilovatios. A términos prácticos no hay ningún problema, solamente aplicamos la conversión de caballos a kilovatios, que es de 0.746. Incluir también el número de fases, si es una fase, si es monofásico de fase dividida, que le llaman, que es el 220, o si es de 3 fases. Los voltajes que trabajamos, 120, 220, 480. La carga en amperios, que esto es lo que sacamos ¿se recuerdan ustedes de la carga, digamos, el valor nominal de la carga en amperios? También la frecuencia. Aquí lo pongo a 60 Hz, pero como digo, me he encontrado en industria hasta de 50 Hz. Entonces, es importante ponerlo porque no necesariamente todo es 60 Hz como creemos que es en Guatemala. Si estamos hablando de motores, pues también incluir la velocidad en revoluciones por minuto. Y también, si se puede, pues agregar también ahí el número de polos, ¿verdad? Si hay de 2 polos, de 4 polos, de etcétera, de 8 polos, los motores. Y la ubicación también en donde se encuentran para poder tener mejor un control de nuestro equipo. Y si lo vemos acá en una tabla en una placa de un motor, en este caso pues encontramos esta información un poquito más, encontramos el HP, el voltaje, encontramos las corrientes. Aquí en este caso este motor viene para trabajar 220 o 440, usualmente así son, y en función de eso pues nos va a cambiar la corriente, ya sea que trabaje con 3.5 amperios o 1.75 amperios si está trabajando 440, su factor de potencia, su frecuencia. Ese que tenemos ahí, P55, ese, digamos, es una norma para en condiciones, en qué condiciones ambientales debe trabajar. Por ejemplo, si es IP55, pues va a trabajar en interiores. Ahora, si fuera otra norma, pues lo queremos para exteriores, pues dirá otro valor, IP algo más. El peso, la velocidad del motor, etcétera. Todos esos son los datos que nos da la placa. Como digo, naturalmente, esos valores de placa, pues deberíamos de traducirlo a nuestro listado y tratar de alguna manera, pues sistematizar nuestro listado de equipo para, pues, tenerlo siempre a la mano. Luego, pues hablamos de la potencia nominal del equipo, básicamente, que es el valor que nos dice la placa. Como dije, pues se mide en kV o HP. Tenemos que tomar en cuenta que usualmente ese valor tenemos que afectarlo por la eficiencia del equipo. Y entonces si tenemos que nos consume 40 kilovatios, pero tiene una eficiencia de 0.8, entonces debemos dividirlo entre 0.8 para sacar el valor realmente de consumo que nos va a dar. Obviamente un equipo más eficiente pues va a ser arriba en el 0.9 y entonces el consumo va a ser muy similar, pero si es un equipo digamos muy deficiente o bien que ha sido rebobinado varias veces el motor y ha perdido ya su eficiencia, pues ese valor pues, puede ser bastante importante. Luego hablamos de la potencia instalada en la instalación, que es básicamente la suma de todas las potencias nominales de los equipos que están en la instalación. Es decir, que si tenemos 10 motores, 30 variables de velocidad, qué sé yo, 40 lámparas, entonces
la potencia instalada va a ser la suma de todas esas potencias de cada uno de los equipos. Entonces, ahora bien, cuando hablamos de la demanda en una instalación, tenemos que hablar de un par de factores importantes. Hablamos primero del factor de utilización máxima, que aquí lo nombro como FUM, y se refiere a la relación entre la potencia efectivamente utilizada y la potencia nominal. ¿Qué significa esto? Que muchas veces un motor dice, bueno, este motor, el valor de placa es 40 kilovatios, pero realmente nunca va a trabajar a plena carga y entonces va a consumir siempre 30, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, básicamente, vamos a encontrar que en este caso, digamos, ese cambio, esa relación, pues va a ser por el factor de utilización. Miremos aquí otro ejemplo. Si tengo un motor de 10 kVA, pero en realidad utiliza 8, estamos hablando que el factor de utilización va a ser de 0.8 o bien de 80%, ¿verdad? Dicho de otra manera, que no siempre se consume lo que dice el factor, el voltaje, digamos, de la potencia de placa. Por lo general, un motor bueno y todo debería ser que sí, pero no siempre es así. Entonces encontramos para valores típicos de factor de utilización máxima, los motores, por ejemplo, un 75%, y si estamos hablando de una bombilla, estamos hablando de un factor de 100%. Son ejemplos típicos. Sí, los valores, digamos, para el caso los valores de alta eficiencia son similares, el comportamiento igual a un motor convencional. La diferencia es que el motor de alta eficiencia pues tiene una eficiencia arriba del 90%. Entonces estamos en función de los tamaños, pero estamos hablando de un valor que estará en 0.95, 0.94 básicamente, pero el comportamiento es el mismo. Bueno, otro factor que es importante a tomar en cuenta una instalación para el cálculo de cargas es el factor de simultaneidad, o FS como lo llamo. Esto básicamente lo que hace es una discriminación de la operación simultánea de las cargas. Dicho de otra manera, es que no todo el equipo funciona todo al mismo tiempo. Y entonces esa relación es lo que llamamos factor de simultaneidad o bien también factor de diversidad. Si lo vemos, por ejemplo, en esta tablita encontramos varias cargas y su factor de simultaneidad. Si estamos hablando de iluminación, vamos a considerar que el factor de simultaneidad es 1. Si estamos hablando de calefacción general, su factor de simultaneidad va a ser 1. ¿Por qué? Porque en este caso, la calefacción, si es central, no podemos, digamos, encender solo una parte, no tenemos que encenderla toda. Que la calefacción llegue a otro lado es otra cosa, pero el equipo es solo 1. Entonces, en este caso, si es calefacción general, se considera un factor de simultaneidad de 1. Si estamos hablando de calefacción por ambientes, estamos asumiendo un factor de 0.88. Si es aire acondicionado, estamos hablando de 1. O sea, es la misma historia que la calefacción. Si tengo un sistema central de aire acondicionado, yo, digamos, lo tengo que encender, ¿verdad? No puedo encender, aunque no le dé a alguien y no quiera tener aire, pues simplemente lo que va a hacer va a cerrar su compuerta, pero digamos, la unidad va a estar encendida. Entonces, en este caso, el factor de simultaneidad es 1. Ahora bien, miremoslo en el caso de elevadores y montacargas. Si yo tengo, por ejemplo, varios elevadores, el factor, si solo tengo para el primero, el factor de simultaneidad va a ser 1. Si estoy hablando del segundo, va a ser 0.75. Y si estoy hablando de más de 2, va a ser 0.6. ¿Qué significa eso? Que por lo menos yo voy a garantizar siempre que voy a tener 1 funcionando todo el tiempo. Si tengo más de 1, entonces eso se va degradando. Y así lo tenemos en este caso a piezas de equipos menores, servicios sanitarios, sprinkler,
Sprinkler, que son, veamos, para la protección ante incendios, es 0.1 por 0.10, digamos, del factor. O sea que es improbable que todos los sprinklers funcionen. De hecho, cuando hay un incendio, funciona solamente los sprinklers del área donde esté incendiando. No como en las películas que alguien activa una alarma de incendio y llueve por todos lados. No, eso no es así. Solo va a llover en el área donde se detecta el humo. Entonces, por eso aquí en este caso, el factor de simultaneidad es muy chiquito, de 0.1. Refrigeración, 0.7. Entonces, viéndolo más claro, les pongo este ejemplo. Por ejemplo, tenemos 3 elevadores de 50 kVA. Significa entonces que la potencia consumida va a ser 50 por 1, el primero. El segundo va a ser 50 por 0.75 y el tercero 50.60. Entonces, la carga total calculada cuando yo tengo 3 elevadores no va a ser 150, sino que va a ser 117. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque he aplicado el factor de simultaneidad. Ahora, si ustedes me dicen, mire, si tengo edificios diferentes y tengo un elevador en cada edificio, entonces ahí sí la carga sería 50 por cada elevador, 150 en total. Si lo vemos entonces, aquí a manera de hacer un tablero, tratando de hacer con el dibujo, empezamos primero con el factor de utilización. Tengo un taller A, B y C. En el taller A tengo 4 tornos y cada torno me consume 5 kVA. Como no voy a utilizar, digamos, como en este caso el torno no es capaz de consumir 5 kVA, entonces estoy asumiendo que va a tener un factor de utilización de 0.8, es decir, que cada torno consumiría 5 por 0.8, o sea, 4 kVA. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de las lámparas fluorescentes, que consumen 3 kVA todas las lámparas, estoy aplicando un factor de utilización de 1, entonces vamos a hacer que la demanda al encender la lámpara siempre va a ser de 3. Si lo vemos en el taller B, por ejemplo, el compresor va a tener su motor que dice que es de 15, pero realmente solo va a consumir el 80%, o sea, va a ser 12. Si lo estamos hablando de los tomacorrientes, que tengo 3 tomas que en total me hacen 10.6, utilizo un factor de utilización de 1 y entonces va a ser de 10.6. Y así relativamente lo mismo para el taller C. Entonces, como ven ustedes aquí, en este nivel, en primer nivel, estoy aplicando de las cargas, solo las estoy afectando por el factor de utilización, entonces ya tengo cierto nivel de carga. Pero como tengo esto, está conectado a un tablero y ese tablero a otro tablero, etcétera, entonces vamos a encontrar esta misma tablita, que ya pasamos entonces del nivel 1, 2 y 3. Entonces, si estamos hablando, regresando, de aquí donde estábamos, que por ejemplo teníamos ciertos niveles de carga solo con el factor de utilización, al pasar acá vamos a tener que en ese tablero ya vamos a aplicar el factor de simultaneidad o factor de diversidad. Entonces, si por ejemplo vemos los tornos que están en el mismo tablero con el pedestal perforado, que le llaman aquí, que son 2 pedestales perforados, que no sé qué es, pero el ejemplo así lo dice. Entonces, en este tablero, yo tengo entonces, voy a asumir un factor de simultaneidad de 0.75. Entonces voy a sumar todas mis cargas y ese valor 4, 4, 4, que serían 20 más 1, 6 más 1, 6, esa suma lo multiplico por 0.75, entonces la carga que voy a tener va a ser de 14.4. Y así lo hago sucesivamente para cada uno de esos tableros en ese nivel. Si paso al siguiente nivel, voy a tener otro tablero, otro subtablero, para decirlo directamente, que me va a agrupar el tablero donde estaban los tornos, más el tablero donde estaban las luces. Entonces tengo que de carga 14.4 más 3.6 más 3, al sumar todo eso lo multiplico por 0.9 y entonces la carga que me va a dar va a ser de 18.9. Si hago eso mismo para cada uno de los tableros, entonces voy a encontrar valores de 18.9, 15.6, 37.8.
y eso llega al tablero principal, y ese tablero lo multiplico por su factor de utilización, por su factor de diversidad o factor de simultaneidad por 0.9, entonces me va a dar 65. ¿Qué significa esto? Que si uno hubiera aplicado factores de utilización y factores de simultaneidad o de diversidad, entonces el transformador, en lugar de ser 65 kVA, hubiera tenido que ser de 127 kVA, básicamente, ¿verdad? Obviamente, yo aquí me tengo que conocer un poquito mi carga y mis procesos. Yo voy a saber si un proceso utiliza, por ejemplo, 4 tornos o solo utiliza 2 tornos. Y en función de eso, yo voy utilizando calculando mis valores de simultaneidad. Aparte que en el NEC, que en el código eléctrico, pues me va a dar algunos parámetros a utilizar, pero más o menos la lógica es esa. Conociendo mis tablas, miro que es simultáneo y en función de eso, pues voy a encontrar los tamaños adecuados. Es decir, que entonces lo bonito de esto es que si yo no hubiera aplicado los factores, hubiera tenido que comprar un transformador de 127 kVA, cuando realmente necesitaba uno de 65 solamente. Bueno, otro de los factores importantes es el factor de carga o planta, que ya lo hemos mencionado también en charlas anteriores. Esto me da la relación de la energía consumida respecto a la potencia máxima instalada en un periodo de tiempo. Usualmente, si lo vemos desde el punto de vista de la demanda, le llamamos factor de carga. Si lo vemos desde el punto de vista de la oferta en la planta, le llamamos factor de planta. Y aquí tenemos la fórmula como es, y tenemos un ejemplo, y en el cual, pues básicamente, si tenemos un consumo de 72,000 kilovatios hora, con una potencia máxima de 117, vamos a decir que se tiene un factor de carga de 85,6%. Dicho de otra manera, que de la capacidad máxima que se tiene, se utilizó el 85,6%. Bien, entonces ya con esto entramos un poco a la consideración del perfil de carga. ¿Qué consideraciones tenemos para estimar la energía? Pues básicamente a la potencia nominal, pues aplicar el factor de utilización que hemos hablado. También tratar de conocer las horas reales de operación de nuestros equipos. Y si hay varios equipos, pues también aplicar el factor de simultaneidad o factor de diversidad para definir la energía. Entonces, si fuera así, tendríamos esta ecuación que tenemos acá, y donde he puesto como en un poquito difuso los factores de utilización y factores de simultaneidad, porque básicamente a veces no es fácil establecerlos ni conocerlos. Y entonces, básicamente, si los tenemos bien y todo, podemos calcular la energía. Pero si no lo tenemos, yo aquí sugiero como una regla de dedo, entonces afectar la energía por el factor de carga que mencionamos anteriormente, porque entonces así nos va como digamos, a dimensionar adecuadamente el consumo de energía, porque de lo contrario vamos a tener errores, y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, a nivel de una tablita. Tenemos varios equipos, tenemos la función del equipo, o la descripción, su frecuencia, el estado del equipo, esto no importa acá, las horas de operación, el kilovatio hora, la energía anual, que sería kilovatio horas por hora de operación, y un factor de carga que hemos calculado que tenía la planta para encontrar una energía neta, porque usualmente cuando como la experiencia me ha dicho que a veces cuando voy a una industria me dice, mire, yo les pregunto cuántas horas trabaja su motor, van a decir, mire, 5,000 horas. Pero usualmente no es así, es lo que ellos dicen, pero no es así. Me dicen, mire, trabaja 8 horas al día durante 365 días, y no es cierto. Entonces, para tratar de normalizar eso, entonces, aparte de los valores, al estar haciendo una evaluación, una auditoría o lo que sea, entonces básicamente yo siempre aplico ese factor, porque
Así me da datos más reales de la energía. Ahora, si yo tuviera el factor de utilización máxima y el factor de diversidad y todo, pues entonces no lo utilizo. Pero como no lo tengo cuando hago la auditoría, entonces aplico esto para de alguna manera darme datos más reales, porque si no, de lo contrario, me van a salir, cuando yo comparo esto con las facturas reales de consumo y todo, nada que ver. Entonces, digamos, aquí tenemos en este caso una figura que hemos visto también anteriormente, el consumo de la energía en función de horas del día, para poder establecer cómo se ha comportado, tal como lo vimos en las gráficas anteriores del sistema de gestión de energía. A nivel de carga, pues vemos también el comportamiento de carga. Aquí me sirve para encontrar, por ejemplo, podría decir, bueno, mira, aquí entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche, básicamente, operamos muy poquito, ¿va? Habría que ver por qué. Y también, por ejemplo, importante ver a qué horas es el pico. Entonces, aquí, por ejemplo, he señalado entre 6 y 9, qué comportamiento tengo el pico. Entonces, yo puedo decir, mire, el pico de mi equipo no lo estoy encendiendo a la misma hora del pico del sistema porque la energía es más cara, ¿verdad? Pero también me sirve para ver tiempos de ocio y una serie de cuestiones al analizar estas gráficas, que es digamos, el perfil de carga como tal. Bueno, saliendo de esto, pues podemos hablar un poquito ya de los niveles de pérdidas, que eso ya lo hemos visto también, lo voy a hacer un poco rápido. Los factores de pérdidas de una instalación en equipos, que hablamos de histéresis, el efecto piel, sus valores de más o menos de cuánto corresponden. En equipos por el efecto proximidad, que es cuando hay cables juntos, cuánto corresponde. Las pérdidas de los transformadores, que hablamos ya sin carga, con carga, etcétera. En cables, básicamente pérdidas resistivas, skin proximidad y más o menos a cuánto corresponden. Y básicamente en el resto de otras cargas que podamos tener, digamos, de interruptores, etcétera, qué sé yo, vamos a tener también pérdidas en estos equipos. En resumen, lo más importante, que ya lo mencionamos también anteriormente en una charla, pues el rango puede hablar entre un 9 a un 25%, entonces es importante cuidar las pérdidas porque al final nos representa buena plata. Aquí hay un ejemplo que también ya lo hemos visto, o sea que no me detengo mucho. Y entonces voy a entrar aquí a lo que serían las buenas prácticas en instalaciones. Como premisa, las buenas prácticas en instalaciones es usar el NEC, el código, porque en Guatemala no tenemos normas. Cuando tengamos normas acá, pues entonces usemos las normas de Guatemala, pero no tenemos, usamos el NEC. Y aquí, por ejemplo, tengo una tabla que me da el rating, digamos, de las corrientes por tipo de conductor. Tengo cuando el conductor trabaja a diferentes temperaturas. Primero, si es cobre o es aluminio. Luego, si trabaja a 60 grados, va a trabajar a 60 grados, 75 o 90. Entonces, tenemos aquí unas letras tipos que son los niveles de aislamiento que tiene el cable. Entonces, si por ejemplo quiero un cable que trabaje a 75, va a trabajar a 75 grados, entonces voy a hacer que sea TTHW, por ejemplo. Que si es el cable, digamos que solo, si sé que va a trabajar a 60 grados, va a ser solo TW, por ejemplo. Y como digo, si es cobre o si es aluminio. Luego tengo el tamaño del cobre en lo que se llama milésimas de circular mills, que le llaman, que son milésimas rueditas, circunferencias con radios de milésimas de pulgadas. Aquí están los tamaños, que esto es lo que nosotros llamamos el calibre de los conductores, 18, 16, etcétera. Y por ejemplo, un calibre 12 me va a llevar, por ejemplo, 25 amperios, si es cobre, dependiendo de su aislamiento, si es a 60, si es a 75, si es a 90, y lo mismo sería para el aluminio. O sea que esas son tablas que ya existen, que no hay ningún problema básicamente en consultarlas. Esto aquí lo vemos en grande, la misma tabla anterior, lo único que ya con más tamaños, más conductores incluidos.
para que ustedes miren pues la mayor cantidad de cables que existen a nivel de instalaciones industriales. Aquí tenemos otra tabla que básicamente es un factor de ajuste cuando existen conductores cercanos. O sea, si yo tengo en un ducto más de 3 conductores, entonces tengo que hacer un ajuste porque obviamente la interferencia de los campos magnéticos entre ellos me va a producir calentamientos. Entonces tengo que ajustarlos porque no son capaces ya de llevar la corriente que individualmente llevarían. Entonces, a partir de 4 a más conductores que estén juntos en un tubo o una bandeja o donde sea, pues entonces tengo que aplicar un factor. En este caso, si es de 4 a 6 es 80 y si es arriba de 41 cables es 35%, básicamente. Vamos a ver un ejemplo utilizando esto para que estemos claros. También el NEC nos da también valores de corrientes máximas en cargas monofásicas. Aquí tenemos la potencia, el HP, los voltajes, 115, 200, 208, 230. Entonces, en función de esos voltajes, entonces yo puedo encontrar cuál es la corriente máxima que lleva un motor. Si, por ejemplo, estoy hablando de un motor de un HP y está a 115 voltios, la corriente máxima que lleva son 16 amperios. Ahora, si fuera 200, sería 9.2 amperios. Esas son, digamos, las características. Si estamos hablando a nivel trifásico, pues básicamente lo mismo. Lo único que aquí básicamente, si estamos hablando de un HP en 115 voltios, lleva 8.4 amperios. Y si es 208, llevará 4.6 amperios más o menos. Estas son las corrientes máximas en un sistema trifásico por fase. Aquí otra tablita que es en base, también me da el nivel de resistencia de los cables. Y entonces, por ejemplo, tengo acá los cables en circular mills. Luego tengo el área de cada cable en milímetros cuadrados o circular mills. Tengo, si son cables con hilos, este es el stranding. ¿Cuántos hilos tienen? Su tamaño en milímetros, en pulgadas. Y luego, en total, digamos así, porque tenemos que, hay cables que son, si son cables sólidos, solo tienen un hilo, un hilo grueso, pero si son cables tienen un montón de hilitos, entonces a eso nos referimos acá. Y aquí tenemos la cantidad de hilos por los grosores de los cables y el área. Si es un cable descubierto que se utiliza para sistemas de tierras y si es cubierto para instalaciones, si es cobre o es aluminio, básicamente, y estos están a 75 grados de operación. Entonces, básicamente es otra tabla que nos interesa. Bueno, otra parte importante es que los ramales o circuitos, recordarán que los ramales dijimos que van de, o alimentadores que van de un tablero a otro tablero, a un subtablero, o bien de un tablero a una carga, a un motor. Se requiere un circuito separado para cada equipo especializado. Es decir que solo se debe usar un breaker para evitar, digamos, sobrecargas. Es decir que si tengo esta situación donde tengo dos breakers, ustedes pueden ver el que tiene el cable de colores rojo, negro y ahí salen otros cables. Entonces, esto no es una práctica que se deba de hacer, sino que debe ir un solo, es decir, un solo cable como el amarillo, que el amarillo son dos fases, pero van al mismo motor. En el cambio, en el otro son varios cables y van a diferentes cargas. Entonces, eso no se debe hacer. Esto, como lo señalo aquí, no se debe hacer. Entonces, sino que debe usarse por cada carga, debe usarse un breaker o un interruptor o un flipón, si lo queremos ver más común. Pero no combinar que vayan de varios
varios filipones para elevar cargas. Estamos hablando aquí a nivel industrial, cargas especializadas. No estamos hablando aquí a nivel de una carga residencial, ¿verdad? También, de igual manera, los cables de fases y, como estamos hablando de los neutrales, no deben ser compartidos por otras cargas especializadas. Es decir, que cada carga especializada, cada motor, para ponerlo así, tiene que tener sus propios cables calientes y su propio neutral, y no mezclarlos con otros. También, el dispositivo de protección de sobrecorriente debe ser como mínimo 125 de la corriente nominal del motor. O sea, si yo tengo un motor que consume 100 amperios, entonces el dispositivo de protección debe ser de 125. Mínimo. De igual manera, el amperaje de los conductores de cada ramal debe ser como mínimo 125 el de la corriente del motor. Dicho de otra manera, que si yo tengo un motor que consume 100 amperios en cada fase, entonces el conductor que debo colocar debe ser como mínimo, debe tener la capacidad de soportar 125 amperios. Vamos a hacer ejercicios al respecto. Entonces, también otra cosa interesante, cuando existen más de 3 conductores dentro de un mismo ducto, tubo, canaleta, etc., el ajuste por proximidad debe tomarse en cuenta, que fue la tabla que les enseñé anteriormente, que si tengo más de 3 conductores, entonces tengo que tener un ajuste al amperaje de esos conductores. Vamos a ver un ejemplo mejor que se entiende más fácil. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice determinar el tamaño del dispositivo de protección de sobrecorriente y el mínimo calibre del conductor en un circuito con las siguientes características. Una carga de 25 amperios. Opera a 60 grados centígrados con el conductor TW. Y va instalado en una canaleta junto a 3 conductores de cobre, 4 en total. Entonces, quiero establecer de qué tamaño debe ser el dispositivo de protección. El dispositivo de protección de sobrecorriente dice que debe ser como mínimo el 1.25 de la carga máxima. En este caso, la carga de 25 amperios por 1.25 va a ser 31.25 amperios. Entonces yo tendría que buscar un breaker o un dispositivo de protección de este tamaño. Como el más cercano superior es de 35 amperios, porque no existe en uno de 31.25 fabricados, sino que el más pequeño, que es más cercano a este es de 35, utilizo entonces uno de 35 amperios. Ahora, el calibre del conductor. Dice que no debe pasar, no debe ser menor el 1.25%. Entonces tenemos acá, sería también 25 por 1.25, sería 31.25. Para 3 conductores o menos. Entonces, si fuera así, el calibre sería de 10, el calibre del conductor. Pero como me está diciendo aquí que son 4 conductores, entonces el ajuste de proximidad debo aplicarlo, entonces la corriente dentro de punto 8, que sería entonces 3906. Entonces el calibre que debo utilizar debe ser de punto 8. Aquí no sé si lo puedo, déjenme ver si lo puedo regresar acá para que miremos. Entonces acá, el calibre es de 8, es el calibre 8 porque la corriente que va a llevar es de 40. ¿Por qué? Porque existen otros conductores adicionales. Entonces, no puedo usar el de 31.25. O sea, que sería el calibre 10 más o menos, porque tengo que aplicarle el factor de proximidad. Y entonces con eso, entonces me hace que en lugar de ser calibre 10, sea calibre 8 y entonces la corriente sea de 40 amperios. Otra cosa importante también es la caída de voltaje en circuitos mayores de 100 pies. O sea, 33 metros, no debe exceder de 3% entre carga y tablero. Esto me refiero a la regulación de voltaje, es decir, que la diferencia entre el voltaje al inicio del tablero
a donde va a estar la carga, si la longitud de ese cable es mayor de 33 metros, entonces no debe exceder el voltaje 3%. Entonces, si estamos hablando de una carga a tablero, 3%. ¿Sabes? Si estamos hablando de una carga hacia su tablero principal, que pasa tablero principal, subtablero y carga, no debe ser entonces de 5%. No debe exceder ese valor de 5%. Entonces, si lo vemos de esta manera en la tablita que tenemos acá, que también es del NEC, tenemos el voltaje, ramal y alimentador. Si tenemos 120 voltios de voltaje, la caída entre la carga y el tablero no debe ser mayor de 360 voltios. Si tengo 5 voltios, no puedo hacerlo. No es recomendable, hacerlo, sino que tengo que hacer algo al respecto. Si estamos considerándolo desde el tablero principal, no debe ser mayor de 6 voltios. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de 480 voltios. Vamos a encontrar que la caída no debe ser mayor de 14 amperios. Y si fuera del tablero, 24 amperios. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un motor que trabaja, por decirles algo, a 480 voltios y yo no respeto estas caídas de voltaje, el motor no me va a trabajar bien porque va a tener un nivel de voltaje muy bajo. Miremoslo en el siguiente ejemplo. Sin embargo, en este caso, como digo, lo que determina esos tamaños son el grosor de los conductores o los circular mills que hablamos, que eran las milésimas de pulgada. Entonces, aquí tenemos varios parámetros y varias ecuaciones para hacerlo. Aquí lo vamos a ver en primero. Si estoy hablando de un conductor de una fase, un monofásico, la circular mills va a estar en función de K, que es una constante. Que si es cobre es 12.9 y que si es aluminio es 21.2. Va a estar también en función de la distancia. Aquí lo tiramos en pies porque, como digo, todas las tablas están en pies, entonces por eso lo hacemos de esa manera. Pero entonces, si la distancia es arriba de 100 metros, debo usarlo. Si son 50 metros, no hay problema, uso el que corresponde. Luego I es la carga en amperios, la carga del motor. Y BD es la caída de voltaje permisible. Dicho de otra manera, si estoy hablando de trifásicos, es básicamente la misma expresión, lo único que cambia es que en lugar de 2, utilizo 1.73. Este BD que tengo aquí es el voltaje permisible, que fue el que miramos en la tabla anterior. Entonces, haciendo un ejemplo, que es la mejor manera de entenderlo, queremos determinar qué conductor de cobre vamos a utilizar para un motor de 15 HP, trifásico, que opera en 208 voltios y que está a 275 pies de la fuente. Entonces, bajamos a nuestra fórmula, que es la fórmula trifásica, donde estamos diciendo que el K es 12.9 porque es cobre. La distancia nos están diciendo que son 275 pies, lo ponemos 275 pies. La corriente, como es un motor de 15 HP, vamos a la tablita anterior de corrientes trifásicos y encontramos que la corriente máxima que lleva un motor es 46.2 amperios. Y 1.73, que es un factor constante porque es trifásico, dividido dentro de la máxima caída permisible, que son 624 voltios. Al aplicar la fórmula, entonces, encontramos que nuestra circular mills es de 45.439. Dicho de otra manera, entonces, que el conductor que tenemos que utilizar es el 3AWG, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita en la tabla, si nos colocamos acá, no sé si logro conectarme aquí en circular mills, que son 45.439, ojo. Entonces me voy acá. Si utilizo el 4, que es 41.740, no puede ser porque es menor, tengo que usar el inmediato superior, que es 52.620,
que corresponde a el calibre 3. Entonces, básicamente, es el que tengo que utilizar. Si fuera menos de 100 pies, entonces utilizaría el calibre 6, si no está, el calibre 6 si no esté mal. Entonces, básicamente, así sería la manera como que tendría que tratar de controlar la regulación de voltaje, la caída de voltaje. Tengo que fijarme en la instalación, la longitud de mis circuitos. Si mis circuitos pasan de 100 pies o 33 metros, entonces tengo que tener cuidado en calcular esas caídas de voltaje. No solamente de poner cables, sino que realmente establecer esa distancia para proteger la regulación de voltaje. Otra de las prácticas más sencillas, pues, es identificar cada tablero, que esté bien identificado, con su circuito, sus fases, todo eso. El dispositivo de protección, de cuántos amperios sea, sus conductores, su ducto, su canaleta, etcétera, para saber reconocerlo en cualquier momento. Y también retirar el equipo que no forma parte del proceso. Eso porque yo me he encontrado muchas veces en industrias que tienen equipo que lo usaron, ya no lo usan, pero ahí lo dejaron. Entonces hay que quitarlo. Y la otra, pues termino con esto, es utilizar los códigos o normas eléctricas, principalmente el NEC.